buenos días. Para el día de hoy en Aulas Abiertas vamos a hablar sobre el seguimiento de endoprótesis aórtica, especialmente pues, en el seguimiento de la parte ecográfica. Entonces, un poco la introducción, ¿por qué es importante hablar de este tema? Es porque realmente el uso del manejo endovascular para la corrección de aneurisma de aorta abdominal, pues es un procedimiento que cada vez es mucho más frecuente y se va volviendo la primera elección en muchos casos. Si se viene a comparar algunas cifras de Estados Unidos, se ve como de manera significativa ha venido en aumento el incremento de este procedimiento. Se habla que para el 2000 solo el 5% de las aneurismas abdominales se hacían de vía endovascular, mientras que para el 2012 el 74%, y probablemente al sol de hoy esta cifra esté mucho más cercana al 100%. A pesar de esto, el número de corrección de aneurisma abdominal que se hacen anualmente, pues realmente se mantiene estable alrededor de los 45,000 pacientes por año. Sin embargo, pues obviamente cada vez se prefiere más el manejo endovascular. Típicamente se ha considerado el AngioTAC como el gol estándar para el seguimiento, dado que nos permite hablar de cuándo hay una expansión del aneurisma, si hay alguna presencia de endofugas, si hay una migración del injerto o si hay alguna falla estructural. Estas últimas complicaciones pues, eran realmente mucho más frecuentes con las primeras prótesis. Con las prótesis que tenemos hoy en día son muy poco comunes y realmente la principal complicación que uno busca en estos pacientes va a ser la endofuga. Protocolos, realmente hay muchos. De hecho, cada centro que maneja aneurisma abdominal maneja un protocolo distinto. Quizás el que está más descrito en guías y que uno encuentra más en la literatura es un protocolo que se basa en los primeros estudios pivotales de corrección por vía endovascular de aorta, que lo que hacían era a través de AngioTAC y de rayos X simple evaluar al paciente al mes, a los 6 meses, a los 12 meses y posterior a esto cada año. Obviamente pues ya se han dejado de lado los rayos X, se ha seguido solo con el AngioTAC y si bien esto cuando apenas surge se considera la mejor estrategia, con el venir de los años se ha dado cuenta que pues, si es un paciente, en especial un paciente joven, el estarlo sometiendo a tantos AngioTAC, en especial anual, pues esto realmente a largo plazo nos lleva a un gran costo de radiación, un costo económico y sobre todo en pacientes pues, que cada vez se empiezan a hacer diagnósticos más tempranos, que podrían ser pacientes más jóvenes, durante más tiempo expuesto a dichos efectos adversos y a dichos costos, por lo cual se ha tratado de reevaluar el seguimiento y es donde empieza a ganar territorio el seguimiento por ecografía Doppler. ¿Por qué ganas importancia pues este seguimiento? Pues realmente, obviamente, el costo es mucho más bajo que un AngioTAC. Está evitando pues las complicaciones como es el uso de contrastes yodados nefrotóxicos, la radiación, que esto a largo plazo empieza a tener un impacto en la prevalencia de otras enfermedades. Sin embargo, desde que se empieza a considerar el Doppler, siempre se lo ha cuestionado, dado que se habla de que la sensibilidad para las endofugas, en especial para las tipo 2, no es buena, por lo cual esto podría hacer que se pasen complicaciones y que obviamente pues, le va a llamar al paciente. Sin embargo, lo que se han visto en muchos estudios observacionales es que si bien puede que no se detecte esta endofuga, al hacer seguimiento por otras medidas como el tamaño del saco aneurismático, pues realmente el que se pase la endofuga tipo 2 no necesariamente ha retrasado la intervención de quienes sí lo necesitan. Entonces es ahí donde es algo importante a descartar del Doppler. ¿Cuáles tienen que ser, pues, y cuáles han sido los objetivos claros cuando se planea una evaluación Doppler de una endoprótesis aórtica? Pues lo ideal siempre va a ser, como en todo seguimiento, evaluar cómo son los patrones de flujo a través del injerto, buscar si hay algunas tortuosidades, estenosis o trombosis, sino que si bien esto está descrito, pues realmente cada vez es más raro con los nuevos injertos y más que muchos de estos injertos tienen algunas posibilidades de que no son tan rígidos, que tienen algo de movilidad para durante su instalación, pues durante el procedimiento no se facilite un poco. Se debe siempre medir también el diámetro máximo residual del saco aneurismático, porque con esto es con lo que vamos a determinar si el paciente está creciendo y si el paciente probablemente necesita otra imagen para ver si tiene una endofuga activa. Obviamente lo principal va a ser si
buscar si hay algún tipo de endofuga que me esté llevando a crecer ese saco aneurismático y si obviamente la documento tratar de caracterizar el tipo de la endofuga porque de acuerdo a esto pues se habla del procedimiento o si el paciente solo debe ser sometido a vigilancia. En términos prácticos, ¿cómo funciona una endoprótesis aórtica? Si bien hay muchos diseños, cada vez hay más, cada vez la tecnología ha avanzado más, algunos con unos brazos más largos, otros más cortos, algunos de un solo brazo. El principio básico es el mismo y es que tenemos una dilatación aneurismática en la aorta. La idea es poner una prótesis que tenga un buen flujo de entrada y un buen flujo de salida, con un buen punto de anclaje, tanto proximal como distal, que me logre aislar completamente el saco aneurismático para que esto se me trombose y deje de crecer. Y por lo tanto, pues, poder evitar el riesgo de ruptura, que es lo que finalmente yo estoy buscando en estos pacientes. Normalmente, ¿cómo es el procedimiento? Y esto es importante porque esto nos permite saber qué tipo de endofugas vamos a buscar. Tenemos un aneurisma, lo que se hace es por vía endovaginal introducir el cuerpo de la endoprótesis, que por lo general tiene dos extremidades, una más larga y una más corta. Larga, pues se produce el primer anclaje y luego por el otro lado, a través de otro acceso vascular, se lleva la segunda extremidad para tratar de hacer un anclaje en este brazo más corto y lograr definitivamente aislar por los dos lados el aneurisma. Y esto es importante porque si bien esto ya no es tan común, en este sitio de anclaje puede haber otra fuga y obviamente pues es importante evaluarlo a este nivel. Siempre también tenemos que tener una muy buena historia clínica como en los puentes arteriales, dado que no siempre son infrarrenales, muchas veces son aneurismas más complejos que tienen una prótesis fenestrada o ramificada, de la cual también tenemos que saber cuáles son las ramas, cuál es el origen, para de esta forma buscar distintas complicaciones. Pues está descrito pues el que es el injerto que es solo un tubo, como si fuera una especie de stent, pero realmente este ya cada vez se usa menos porque tenía más incidencias de endofugas. El más común es el de los dos brazos y muchas veces, dado que el sitio de anclaje tiene que ser, no es tan fácil, la parte distal porque son pacientes con gran enfermedad aterosclerótica, pues hay que vienen acompañados de otros procedimientos, como ya sea embolización de las arterias hipogástricas de la mesentérica inferior, tratando de buscar disminuir lugares por donde sea posible que se produzca una nueva endofuga. Y esto es importante conocerlo porque de acuerdo a la historia clínica debe ser la evaluación que vamos a hacer posterior y de acuerdo a esto tenemos que tener unos puntos donde nos vamos a enfocar mucho más. Como ya hemos hablado, pues el principal objetivo de un reparo endovascular es lograr reducir la presión del saco aneurismático y obviamente al reducir dicha presión vamos a evitar el riesgo de ruptura, que es realmente lo que buscamos al corregir un aneurisma. Sin embargo, pues esto no está exento de complicaciones, como ya lo hemos dicho, endofugas, trombosis, angulación de la endoprótesis, la migración, incluso la formación de pseudoaneurismas en los puntos de anclaje, aunque este pues es más una complicación de un injerto por vía abierta. La endofuga definitivamente va a ser la complicación más frecuente, variar mucho de la serie de casos y puede ir desde tan bajo como el 15% hasta tan alto como el 52%. Tener una endofuga lo que hace es que de cierta forma estoy teniendo un flujo dentro de ese saco aneurismático, por lo tanto me sigue aumentando la presión dentro del saco aneurismático y me aumenta obviamente el riesgo de la ruptura del aneurisma. Por lo tanto, si yo tengo una endofuga, lo que estoy encontrando es que no estoy cumpliendo el principal objetivo para lo cual el paciente se lo llevó a un reparo endovascular del aneurisma. Y por lo tanto se debe buscar la mejor estrategia de ver cómo se corrige dicha endofuga o si se va a hacer una estrategia de seguimiento estricto. Entonces, a partir de eso, pues, surge todo lo que es el seguimiento ecográfico. Cada vez se viene implementando en más sitios que manejan patología vascular. Y obviamente esto también gracias al aval que le han dado las guías de que puede tener un papel en determinado grupo de pacientes, pero lo que sí se establece es que de todas formas el paciente al mes sí o sí tiene que tener un angiotac después del procedimiento y después de esto si no hay una endofuga
En ese primer ANGIOTAC se podría continuar el seguimiento a los 6 meses con Doppler al año y luego anual con Doppler, aunque hay algunos que dicen que por lo menos durante el primer año el seguimiento debería ser solo con ANGIOTAC y después de esto sí pasar a Doppler. Esto pues realmente varía mucho el protocolo de la institución, no es muy basado en ninguna evidencia, han sido más bien valores arbitrarios que se han tomado, pero es lo que está en las guías. De todas formas, al ser un procedimiento ecográfico, sigue teniendo las mismas limitaciones que todas las ecografías. Tiene muy limitado valor en pacientes obesos, dado que tienen muy mala ventana acústica, en los pacientes que tengan hernias ventrales, y obviamente si el paciente no tiene una adecuada ventana porque tiene mucho gas intestinal. También va a requerir pues, que lo realice una persona ampliamente entrenada en el tema, dado que debe saber muy bien qué es lo que debe buscar, y esto no siempre es fácil dado un volumen de pacientes. ¿Qué pasaba en cuanto al rendimiento de la ecografía? Realmente desde los primeros estudios hablaba de que la sensibilidad no era tan buena, que la especificidad sí es buena. Incluso los primeros estudios hablaban de una sensibilidad alrededor del 69% y una especificidad del 91%. Pero que cuando se hace un análisis diferenciado sobre el tipo de endofuga, pues habla que cuando se habla de una endofuga tipo 1 y tipo 3, que son las que se deben intervenir de manera urgente, estas tienen muy buena sensibilidad. Y las que se escapan son las endofugas de tipo 2. Sin embargo, pues estos son de los primeros estudios en la década del 2000-2010. Algunos estudios más recientes hablan de que puede tener una mejor relación con el ANGIOTAC, en especial cuando se combinan con los cambios del tamaño del saco aneurismático, dado que si bien se nos puede pasar una endofuga tipo 2, si yo hago un seguimiento estricto del tamaño del saco aneurismático, en el momento en que el saco aumente, significa que por alguna una parte está ingresando y rompiéndome esa pérdida de la presuración del saco y debo ser al paciente a un estudio más avanzado y por lo tanto no se ha retrasado la intervención en los pacientes a los cuales solo se les hace seguimiento por ecografía. El único revisión más parecida a un metaanálisis que tenemos más grande es este de Cochrane del 2017, que comparaban la ecografía con el ANGIOTAC. Ellos logran reunir 42 estudios con 42.000 pacientes. Vemos que son una cantidad importante de pacientes, donde la mayoría es de calidad moderada, donde no solo encuentran pacientes con seguimiento con ecografía Doppler, sino también con seguimiento con ecografía contrastada. Realmente, en estos 16 estudios de ecografía Doppler, ellos logran demostrar que realmente el rendimiento era mucho mejor del reportado en otros estudios, hablan de una sensibilidad hasta del 82%, pero obviamente vemos el intervalo de confianza es muy amplio, del 66 al 91, pero en lo que sí es mucho, se parece mucho más a los otros estudios es que la especificidad es muy buena, del 93%, con un intervalo de confianza mucho más estrecho. Esto que viene a implicar que en 1.000 pacientes que se les hace un seguimiento por ecografía Doppler, 35 pacientes que tienen algún tipo de endofuga se les va a escapar pues esa posibilidad de una endofuga a través de Doppler, y de 47 pacientes van a necesitar se les va a realizar un ANGIOTAC que probablemente no lo necesitan. Si bien aquí parecen que es buena cantidad de pacientes, pues tenemos que comparar la relación que es con 1.000 pacientes, no es con 100, por lo cual pues se habla de que tendría un buen rendimiento. Lo que sí también hacen el análisis es que en los estudios más viejos el rendimiento era distinto con los estudios más nuevos. No se sabe si esto era por distintos protocolos o por las máquinas más antiguas que se utilizan. Y algo más interesante es que cuando se usa la ecografía con contraste, la sensibilidad sube mucho, sube el 94%, manteniendo una muy buena especificidad del 95%. Y de esos 11 estudios que compararon ecografía con contraste, 7 evaluaban la sensibilidad y la especificidad antes y después del contraste, lográndose que antes del contraste, solo con ecografía Doppler color, tenía una sensibilidad para endofuga del 67%, pero al utilizar un contraste ecográfico, dicha sensibilidad mejoraba hasta un 95%, y esto pues empieza a dar a bajar para cada vez la ecografía con contraste gane más terreno a nivel mundial. Quizás a manera más reciente de cómo le ha ido a la ecografía comparado contra el ANGIOTAC, tenemos este estudio del 2020. Lo que hicieron fue coger 84 pacientes que fueron llevados a corrección de aneurisma abdominal por vía endovascular, y dichos pacientes se les hacía
una ecografía Doppler y aproximadamente a la semana se les hacía angioTAC a todos para ver cómo les iba. Realmente ellos que logran documentar que en esos 84 pacientes se detectaron 11 endofugas, tanto por angioTAC como por ecografía Doppler. Y que cuando vamos a ver cómo fue el rendimiento de dichas endofugas, pues vemos que obviamente se escaparon 4 endofugas en la ecografía Doppler, pero cuando las dividimos por tipo de endofuga, las que no se pudieron dar fueron las tipo 2, como lo habíamos mencionado previamente, que es quizás donde tiene la peor sensibilidad. Mientras que las tipo 1 y las tipo 3, que son aquellas que requieren una intervención inmediata, pues realmente se detectaron todas a través de Doppler. A partir de ahí, pues ellos nos dan una sensibilidad de la ecografía del 63,6% y una especificidad del 100%, pero cuando vamos a los valores predictivos tenemos un valor predictivo del 100% positivo y negativo del 94%. Y ellos hacen otro análisis, y es que a pesar de que se perdieron estas 4 endofugas tipo 2, realmente esto no fue un desenlace que impactara en las decisiones de intervenir o no al paciente, dado que todos estos pacientes de endofuga tipo 2 realmente fueron llevados a un manejo expectante con seguimiento y a ninguno de ellos se les intervino, algo que de igual manera se hubiera hecho en los pacientes solo con ecografía a través del seguimiento del tamaño del saco aneurismático. Entonces, ellos concluyen de que la ecografía tiene un muy buen rendimiento y que realmente no va a retrasarme la hora de la intervención. Entonces, para evaluar cómo es la técnica de la evaluación de estos injertos, realmente es una técnica muy similar a la evaluación de un Doppler aórtico. La idea es utilizar un transductor de 2 a 5 milihertz. Con el paciente sí debe tener una dieta especial donde se le pide que tenga una lambda el día previo y que guarde un ayuno de por lo menos 8 horas para tratar de disminuir la mayor cantidad de gases posibles. Que el paciente esté en una posición supina, obviamente hacer un adecuado barrido a lo largo de todo el segmento aórtico, tanto proximal como distal, tanto en modo transverso como en modo longitudinal, y en algunos pacientes puede que sea necesario ubicarlos en decúbito lateral para tener una mejor ventana de la aorta. Entonces, la idea siempre es iniciar el estudio en el modo B, tratar de por lo menos empezar a nivel de la salida de las arterias renales o donde empiece la prótesis e irse hasta la parte más distal de dicha prótesis, porque tenemos que buscar pues, los sitios de posibles fugas. La idea siempre es empezar en un en transverso, en el modo B, tratar de delimitar muy bien cuáles son los bordes de la endoprótesis y cuál es el borde del saco aneurismático y medir dicho saco aneurismático en su punto de máxima dilatación. La idea es tomar un diámetro AP, también se puede transverso, pero la idea es que el mejor diámetro casi siempre va a ser el AP de pared externa a pared externa, dado que es el que menos variabilidad puede tener, pero se pueden utilizar los dos diámetros. Siempre se debe registrar el máximo diámetro, y lo que les decía, siempre es muy importante pues desde encima de las arterias renales, aunque pueden que haya prótesis que sean un poco más superiores, obviamente pues la idea es tratar de llegar lo más proximal que podamos a dicha evaluación. Esto es lo que podríamos tener en una evaluación normal. Entonces tenemos cómo encontramos el diámetro de la endoprótesis, el diámetro del saco aneurismático. Mientras vamos con el barrido en transverso, vemos cómo se separan las dos extremidades de la prótesis. También debemos hacer un seguimiento adecuado de estas y cómo van, a ver si presentan en algún momento alguna tortuosidad, si alguna angulación o si en algún momento eso ocluye. Y también la idea no es solo evaluarlo en el modo transverso, sino también en el modo longitudinal y con color para ver que no vaya a tener algún llenado con el flujo. Es muy importante que cuando evaluamos en el modo B, la idea es que, como bien hemos dicho, al yo tapar ese trombo y ese aneurisma, se me debe trombosar lo que queda ahí adentro y por lo tanto la ecogenicidad debe ser más bien tirando hacia hiperecoica. Y yo debo estar pendiente de si encuentro áreas anecoicas o hipoecoicas, porque esto me puede estar hablando de que en dicha parte
tengo algún tipo de endofuga o que algo está pasando, que me está entrando un flujo más agudo que me puede crear un crecimiento del saco neurismático. Entonces, esto es muy importante a la hora de la evaluación en el módulo. Como ya para hablar de endofugas, ya sabemos pues que es una perfusión arterial persistente del saco aneurismático y obviamente esto nos habla de un fallo de la exclusión del aneurisma. Puede ocurrir en muchas partes, por lo general ocurre porque hay un sello inadecuado en los sitios de fijación entre los componentes de la endoprótesis, como ya vimos, pero también puede ser porque yo tengo unos vasos lumbares permeables y prominentes que me alimentan el aneurisma, o que hay también una falla en el material del injerto. Esto es menos frecuente, pero también puede ocurrir. Realmente va a depender de muchos factores, muchos de ellos de la anatomía que tiene el paciente, no solo del procedimiento, y lo más importante, pues obviamente va a ser la hora de la detección. Entonces, cuando hablamos de endofugas, hay 4 tipos principales. Tenemos el tipo 1, el cual nos habla de que es un sello incompetente, ya sea en el sitio de la unión proximal, que es la 1A, o en el sitio de la unión distal, que es el 1B. Tengo el tipo 2, que hay un flujo de entrada y salida del saco aneurísmico, ya sea por uno o más vasos de ramificación permeable. Por lo general son las arterias lumbares, pero también puede ser una arteria mesentérica inferior o alguna otra arteria. La tipo 3 es la disociación de los componentes modulares. Como ya vimos, pues que esto debe tener una adecuada fijación. Esto es menos frecuente, pero todavía ocurre. Y la tipo 4 es a través de una fuga, a través de que el material del injerto es poroso y se produce pues una fuga a través de dicho material. Por lo general se la considera algo autolimitada y no se la va a documentar pues por Doppler. Casi siempre estos pacientes resuelven por sí solos. Es mucho menos frecuente hoy en día, pero está descrita como tal. Y finalmente hay otra, aunque esta realmente se la conoce más como endotensión, que es la tipo 5, que es, a pesar de múltiples estudios, no logró documentar un sitio de fuga, pero que el saco neurismático persiste con crecimiento y realmente es menos frecuente. No se sabe muy bien la fisiopatología y realmente su manejo es aún más controversial, pero obviamente por ecografía tampoco vamos a ser capaces de delimitar y de dar dicho diagnóstico. Entonces aquí vamos a ver algunos hallazgos de cómo podríamos encontrar las fugas. Tenemos la endofuga tipo 1, que ya sabemos que puede ser por un sitio del anclaje, tanto de entrada o de salida. Aquí vemos cómo en el punto de entrada infrarrenal, justo aquí empieza la prótesis, aquí venía el vaso nativo y por aquí tenemos ese sitio de entrada del anclaje de que me está produciendo la endofuga como tal. Esto pues marca la importancia del por qué siempre tenemos que buscar muy bien el sitio proximal y el sitio distal y evaluarlos detenidamente, dado que fácilmente se nos puede escapar si no estamos atentos. Como vemos, al tener siempre un flujo importante, pues nos va a cambiar nos puede cambiar la ecogenicidad del saco aneurismático, como en esta parte que tenemos un área anecoica, y cuando hacemos la evaluación con el Doppler color, pues vemos claramente cómo a través de esa parte nos está llegando un flujo activo y nos indica que el paciente tiene una endofuga tipo. La tipo 2, que por lo general es por arterias lumbares, que tengo un sitio de entrada y de salida del saco neurismático, también lo puedo evaluar mediante el color. Lo que me habla es de que voy a tener movimientos de entrada, incluso de salida, y va a variar con el flujo de diástole del paciente. Incluso si yo lo interrogo en la Doppler espectral, pueden haber varios tipos de endofugas, como ya hemos hablado, por lumbar, por la mesentérica inferior, incluso por colaterales, por las arterias hipogástricas. A pesar de que se hayan embolizado, pueden generar colaterales y a través de esto dan una endofuga tipo 2. Muchas de estas endofugas puede que no se detecten con el paciente en decúbito, por lo cual algunos recomiendan que si el saco neurismático sigue creciendo, se haga una evaluación del paciente en decúbito y luego ponerlo de pie, a ver si de pronto con el cambio de posición se vuelve evidente dicha endofuga. Y incluso algunos se atreven a decir que si bien el Doppler ha sido siempre de menor sensibilidad para las endofugas tipo 2, que al tener la posibilidad de evaluar flujos lentos y que es un examen que se hace con visualización directa del flujo, podría tener incluso algo mejor rendimiento en la angioTAC. Obviamente esto no se ha demostrado solo con ecografía Doppler, pero vamos a ver
cómo esto me podría explicar los hallazgos de unos estudios más recientes de otros, de nuevo software de Doppler y de uso de contraste que han mejorado incluso el rendimiento por encima de la angiotac. La arteria lumbar, al ser, como veíamos en las imágenes, que tiene un sitio de entrada y un sitio de salida, yo podría tener cambios con la diástole, que me va a cambiar pues el espectro del color, y si yo lo interrogo, pues podría tener tengo un flujo en sístole y un flujo en diástole, similar como si fuera un pseudoaneurisma de ida y de vuelta, pero esto es simplemente lo que habla de que el flujo me está pasando a través de dicha arteria lumbar. La tipo 3, que es dicha fractura a través de los brazos, de los sitios de anclaje, también es donde tiene muy buena sensibilidad la ecografía. Por esto es que es importante conocer cómo se producen los injertos, porque sabemos que tenemos que buscar entre cuando están los dos brazos, obviamente de una forma muy estrecha, que no vaya a tener dicha fractura como tal. Y algo muy importante es que cuando se hace un seguimiento muy temprano con una ecografía, yo puedo tener algo que se llama una pseudoendofuga. Bien, yo tengo aquí la endoprótesis y tengo aquí el saco neurismático ya excluido, como se hace el estudio de manera muy temprana, puede que no todo este aneurisma se me haya trombosado y tenga algunas partes donde por movimiento todavía tenga algo de flujo libre de sangre y de algo de color cuando yo lo interrogo. ¿Cómo se logra distinguir? Porque realmente esto no siempre es constante, es difícil de que vuelva a aparecer y obviamente está el antecedente que la corrección fue muy reciente. Una endofuga siempre tiene que ser fácilmente reproducible para tratar de evitar los falsos positivos. Esto no es lo único que evaluamos con la ecografía Doppler, también tenemos que evaluar muy bien el tamaño del saco. Porque si como bien lo hemos discutido, el aneurisma pues debe estar completamente excluido y debe permanecer en un tamaño estable e incluso disminuir en algo su tamaño. Cuando yo tengo un aneurisma con una endofuga, pues esto va a hacer que se pierda dicha presurización y que el tamaño vaya incrementando de forma paulatina y por lo tanto aquí es donde el diámetro se vuelve la medida más crítica. Por eso siempre la idea es tratar de revisar exámenes previos para hacer análisis de cómo se estaba dando ese cambio en el punto de máxima dilatación, donde un cambio significativo, mayor a 5 milímetros, aunque algunos dicen que es 1 centímetro, pero 5 milímetros es quizás un punto de corte más conservador, debe hacer que se busque de manera activa una endofuga, ya sea siendo más cuidadoso en la evaluación ecográfica, y si no lo encuentro, pues obviamente el paciente se debe someter a una angiotac. Esto también con el tamaño del saco es lo que se me permite para la búsqueda de las endofugas tipo 2 y obviamente para este diagnóstico que es mucho más raro, que es la endotensión, dado que va a ser lo único que me lo va a hacer sospechar. Si bien las complicaciones por lo general son tempranas y se presentan en el primer año del seguimiento, también están descritas las endofugas hasta en un 15% como una complicación tardía. Por lo tanto, el seguimiento se debe considerar algo universal y que se debe de realizar a una frecuencia estándar. Sin embargo, el problema, cuál es esa frecuencia estándar, es lo que no está tan bien definido. Y la mayor limitación que tenemos con estos pacientes es que el paciente no es adherente al paciente. Entonces, solo el 60% de los pacientes que se someten a un EVA realmente consultan al seguimiento, ya sea por ecografía o por angiotac. Por lo tanto, muchos pacientes se pierden y cuando ya llegan a consulta, pues ya llegan con la complicación de manera evidente. Aquí tenemos pues un cuadro que nos dan las guías de cómo son las comparaciones. Obviamente pues vemos la ecografía Doppler, la ecografía con contraste, la angiotac, resonancia IP. Cuando comparamos, pues la ecografía nos va a dar un muy buen tamaño, muy útil para ver el aneurisma y si crece, si nos permite también evaluar si hay endofugas. Es limitado para la migración de la endoprótesis, pero realmente no tiene ningún riesgo y obviamente el mayor parte técnica, la dificultad técnica es que pues, va a ser dependiente del operador y de la ventana del paciente. El angiotac, pues, va a servir también para todo esto. El problema es que ya empieza la parte de radiación y del contraste. La resonancia tiene un rendimiento muy parecido al angiotac,
El problema es también pues, el paciente que ya tiene una nefropatía crónica y los costos, por lo cual pues, es aquí donde surge la ecografía de contraste. Obviamente en otros países que tienen la disponibilidad, porque se ve que tiene muy buen rendimiento a la hora de la evaluación de las endofugas y de otras complicaciones. Entonces, a partir de ahí, pues, realmente no podemos ser eh, ajenos a lo que ocurre en el mundo, y es que cada vez la mayor bibliografía que hay en este tema es evaluar cuál es la utilidad de la ecografía con contraste en el seguimiento del manejo endovascular de los aneurismas. Entonces, recientemente han salido muchos estudios de esto. Uno es este metaanálisis del 2019, que cogieron 26 estudios de ecografía contrastada, eh, y lo publican en el 2018, donde realmente ellos se dan cuenta que el mayor riesgo de sesgos de dichos estudios era que pues, muchas veces no se sesgaba entre la prueba índice y el gol estándar, que era el angiotac. Realmente ellos pues habían logrado correlatar 80 estudios, pero solo analizan 26, y lo que se dan cuenta es que la ecografía contrastada tenía un rendimiento de cualquier endofuga de una sensibilidad del 94% y especificidad del 93%, con un área bajo la curva casi perfecta del 0.98. Y que cuando hablamos de la endofuga tipo 1 y 3, que son las críticas que no se pueden escapar, la sensibilidad subía al 97%, la especificidad al 100% y un área de bajo la curva de 1, por lo cual concluyen que la ecografía contrastada es un excelente método para el seguimiento de pacientes con endofuga, en especial en pacientes que se necesitan seguimiento a largo plazo, donde quizás la radiación sea un problema, y también en pacientes con enfermedad renal crónica que yo no quiera exponer mucho a los medios de contraste iodados. Más recientemente, incluso pues el año pasado, sale este estudio retrospectivo que lo titulan que si la ecografía contrastada podría incluso suplir y reemplazar el angiotac. Pues realmente es un estudio un poco más pequeño, de 110 pacientes, donde a todos los pacientes se les hacía angiotac y ecografía contrastada. Lo que ellos hablan es que hay una exactitud del 87% entre ambos exámenes. Vemos como el total de endofugas positivas por ecografías de contrastada fue 49, mientras que por angiotac solo fueron 39, es decir, se encontraron más endofugas por eco contrastada que por angiotac. Entonces aquí ellos hacen un análisis que puede ser un poco complejo de entender al principio, y es que ellos empiezan a comparar primero la ecografía contrastada versus el gol estándar, que es el angiotac, y según eso la sensibilidad del 75% y especificidad del 96%, pero hablan de que hay unos falsos positivos del 24% y falsos negativos el 3%, que vendrían a ser pues realmente los más críticos, que no se deberían pasar, pero que cuando hacen el análisis al revés, poniendo la ecografía contrastada como el gol estándar versus el angiotac, al angiotac le da una sensibilidad muy parecida, pero con una proporción de falsos negativos mucho más alta, un 24% más de falsos negativos. Incluso ellos dicen que comparando los estudios, la ecografía contrastada podría llegar a ser hasta un 24% más sensible que el angiotac. Y sobre todo para la diferenciación de las endofugas tipo 2, que eran las que realmente encontró de más la ecografía contrastada versus la angiotac, pues, y se pone como posible teoría, eso que hablábamos previamente, de que estos pacientes tienen, de que esas fugas a veces son un flujo lento, que puede que en los cortes realizados el angiotac no se hayan detectado. Entonces ellos dejan como esa posibilidad. Obviamente pues es un estudio pequeño, y no todas las partes está disponible el contraste. Si bien ellos lo reportan que el contraste no es algo costoso, pues obviamente para Colombia sí, sí lo es. Y finalmente, como pues no, esto no es lo único que está reportándose en el mundo, sino que también se están reportando, ya son nuevos software de tipos de color, y esta comparación de este software, que es un método, un modo que se llama la imagen microvascular Super B, que es un software desarrollado por Toshiba en el 2014, que lo que hace es purificar la señal Doppler, tratar de eliminar el ruido de los artefactos de fondo sin reducir la señal vascular, y esto obviamente permite ponerse a la limitación del Doppler color en flujos de microvasculatura, donde puede haber mucho ruido cuando yo aumento mucho la ganancia, y también bajo mucho la escala.
también me va a servir porque filtra la señal que produce el movimiento de los tejidos. Incluso en pacientes que están con una muy taquimnéicos o que se mueven mucho, puedo filtrar esa señal y por lo tanto disminuirme ese ruido. Y todo esto lo que me va a permitir es una muy buena representación de flujos tanto lentos como de altas velocidades, en especial a la microvasculatura, y obviamente mucho más sensible a los flujos lentos. Y esto lo que hace es que me permita obtener imágenes similares a la ecografía contrastada, pero con la ventaja de que no estoy utilizando contraste, de que no estoy aumentando costos en cuanto a insumos, solo obviamente en tener el ecógrafo que tenga dicho software. Entonces, en este estudio de pasado lo que hicieron fue comparar la imagen por microvascular super B versus la ecografía contrastada versus el angiotac para detectar cómo iba la detección de endofugas tipo 2. Ellos hablan solo de tipo 2 porque la tipo 1 y la tipo 3 pues realmente se manejaban en urgencias, entonces no había un seguimiento como tal. Esto es como se verían los tres métodos de imagen. El primero es un angiotac, donde vemos que no hay una endofuga. Luego vemos una ecografía contrastada. Lo que a ellos hacían era que la hacían el angiotac, pero esto no lo interpretaban los mismos radiólogos. Y luego, al poco tiempo, se citaba al paciente al otro mes y se le hacía primero una evaluación por imagen de microvascular. Cambiaban de radiólogo, llegaba otro radiólogo que no conocía el resultado y le hacía la ecografía contrastada y luego comparaban dichos resultados. Entonces, esta es la ecografía contrastada, vemos los dos pues también con el contraste. Y la imagen SMI, que lo que hace, como vemos, es que me filtra todo este ruido y vemos cómo me muestra solo el flujo dentro de las dos prótesis. Vemos más o menos así se ve como cuando no tenían ninguna endofuga, y cuando tenían una endofuga vemos cómo nos la representa, tanto en el angiotac, en la ecografía contrastada y en el modo de SMI de este ecógrafo. Es el estudio más grande que se ha hecho a la época de este tipo de nueva tecnología. Fue de 122 pacientes. Obviamente tenía la ventaja de que era hecho realizado por distintos radiólogos que estaban cegados a los resultados. Y lo que encontramos es que obviamente pues pacientes que se les hacía corrección por EVAR, que se les llevaba de esos 122, solo 119 se pudieron reclutar, que eran solo con endofugas tipo 2, y vemos cómo realmente los que tenían endofuga les iba muy bien. Por angiotac también se la detectaba por ecografía por contraste y por SMI. Vemos que un grupo de pacientes, en 70 pacientes que no se les detectaron endofuga, mientras en angiotac hubo 5 pacientes más que se detectó la endofuga, y realmente al hacer el análisis nos dan que tanto la ecografía contrastada como el SMI tienen el mismo rendimiento de sensibilidad y especificidad, o sea, les iba completamente igual. Y al compararlo con el angiotac, pues vemos que le iba muy bien, una sensibilidad del 91%, especificidad del 100%, valor predictivo positivo del 100%, negativo del 92% y exactitud del 95,9%. Esto nos habla que probablemente pues este pueda ser un gran método de seguimiento en estos pacientes, en especial en esos pacientes renales crónicos y en esos pacientes que ya no los quiero someter a la radiación constante del angiotac, y obviamente teniendo la ventaja de que me ahorraría los costos de la ecografía contrastada. El problema es que obviamente no tenemos un equipo de esos en Colombia. Este es como un esquema, un algoritmo pues, que podría seguirse, aunque hay muchos muy parecidos. La idea es que al mes se les haga al paciente un angiotac. Si está estable o no hay endofuga, pues ya se pasaría a un seguimiento casi que anual ecográfico. O es una posibilidad o por angiotac, como lo hemos visto por las guías. Sin embargo, si tengo una endofuga tipo 1, tipo 3, pues se debe llevar a corrección. Es una tipo 2, lo que se debe hacer es un seguimiento a los 6 meses, ver si está estable. Si hay un crecimiento a los 6 meses, pues realmente se debe llevar a una corrección, y si está estable, continúa el seguimiento anual. Entonces, a manera de conclusiones, pues realmente todo paciente que se somete a una corrección endovascular debe tener un seguimiento estricto. El Doppler es una estrategia adecuada si el angiotac al NES fue negativo. Hay que tener mucho cuidado en las áreas donde es más posible encontrar las endofugas, es decir, en las en los sitios de anclaje proximal distal, donde se anclan las extremidades de la prótesis, y obviamente buscar pues, si hay un área anecoica.
cada vez hay más alternativas de nueva tecnología, realmente la ecografía contrastada, el uso de SMI van siendo unas opciones que aparecen más y más en la literatura más actual de estos pacientes. Empiezan a ganar valor porque no dan el riesgo de exposición a la radiación, porque no usan contrastes nefrotóxicos. Obviamente tenemos problemas acá en Colombia y es que el contraste no está disponible y si de estar disponible sería altamente costoso en Colombia. Se requiere también un software especial del equipo que me analice, que me permita tener una buena imagen y una alta curva de entrenamiento, y el SMI que no requiere una curva tan alta de entrenamiento y que no requiere contraste, y obviamente esto haría que rebaje costos. El problema es que obviamente no tenemos dichos ecógrafos acá todavía, y que esto todavía no está validado por guías, aunque sí ya hay cada vez más literatura que lo proponen como una estrategia de seguimiento. Muchas gracias y quedo atento pues a dudas o preguntas. Gracias, Sebastián, muy buena presentación. Es claro que en la evolución de las prótesis, pues lógicamente cada vez las complicaciones son mucho menos, no eran tan frecuentes como veíamos al principio, las cuales las fugas eran lo más frecuente. Sin embargo, aquí que estoy con Luisa, con Alejandra, con Dayana, personal en entrenamiento, así como ustedes, pienso que lo más importante aquí es detectar la fuga, porque no muchas veces la clasificación no es fácil, específicamente con las de tipo 2. Sobre el tema del medio de contraste, tuvimos en algún momento oportunidad de realizar estudios con medio de contraste, sin embargo era tan costoso el medio de contraste y el pago por el estudio, que prácticamente era mejor hacer una angiotomografía ya para el valor del ultrasonido con contraste. Es como el aporte. Muy importante la detección y hacer todas las estrategias de detección. El Doppler de poder, las bajas frecuencias y las ganancias aumentadas y la escala baja para intentar detectar esos llenados en ese sitio. Muchas gracias. Sí, de acuerdo. Lo más importante es hacer pues, un seguimiento juicioso y tratar de buscar pues, la fuga. Puede que sí, que a veces la clasificación no sea tan fácil, pero poderlo por lo menos demostrar. Y lo del contraste, sí, el problema es que es muy costoso. En otras partes del mundo dicen que ya es más barato que hacer un angiotac, pero pues por ahora acá en Colombia no habrá dicha posibilidad. Rafael Cárdenas, tú que tienes experiencia también Buenos días, doctor Felipe. No sé si me escuchan. Claro que sí te escucho. Contanos Buenos días. del contraste, hombre. Muy interesante la charla del doctor Sebastián. Ustedes saben que en el medio, en el país se utiliza es angiotomografía. Es muy difícil darle una clasificación exacta a la endofuga. Es muy frecuente en el medio. Con ultrasonido es aún más difícil de clasificar. Sería pues un impacto poderlo clasificar con ultrasonido. Así es, así es. Desafortunadamente los pacientes a veces son pacientes complicados con limitaciones para inyectar contraste venoso. Es decir, que el contraste venoso es limitado en cantidad por usualmente la edad del paciente, nefropatía crónica y otras limitaciones. Entonces, lo que en angiotomografía hay una adquisición que tiene que ser en un tiempo muy exacto. Si no se logra esto, el contraste avanza y ya no permite una localización exacta de un tiempo que llamamos arterial del ingreso para tratar de ubicar el sitio de ingreso de este al saco aneurismático. Entonces no es fácil porque los pacientes usualmente no son no es la condición óptima para ubicar el sitio de la endofuga. Fíjense que Sebastián habla de manera repetida del contraste
de ultrasonido. Eso lleva como 15 años en la literatura internacional médica, pero para nosotros es costoso. Eso es el ultrasonido contrastado, los ecorealzadores, pues que llaman. Todavía para nosotros eso es literatura, pero la literatura está totalmente inundada desde Corea, desde China, desde Japón, desde Europa, desde Norteamérica. Cuando lo informamos frecuentemente en angiotomografía, ya se lo dejamos para que ya sea los intervencionistas de cualquier especialidad, lo traten de manejar, ¿sí? De todas maneras, lo más importante, como decía el doctor Felipe, es informar que se presenta una endofuga y por lo menos generar la propuesta de dónde puede ser para tratar de clasificarla, ¿cierto? Pero no es fácil, no. Usualmente no es fácil. Lo informamos con mucha frecuencia y le generamos entonces el campanazo para que siga el proceso de manejo, y en la práctica diaria vemos que la mayoría de las veces queda en seguimiento de control, frente a la posibilidad de generar un mayor daño, tratando de corregir endofugas que no siempre son grandes, la mayoría de las veces son pequeñas, y lo que se puede hacer es acabar de modificar, desplazar o perder el traslapo de las prótesis que son bifurcadas, traslapadas cuando son aortoilíacas. Entonces, es muy frecuente ver que el manejo que se le da posteriormente a la propuesta diagnóstica es de seguimiento y control de los factores de riesgo, desde la hipertensión, la obesidad, sobrepeso, etc. De todas maneras, sí, los que hacemos ecografía debemos tratar de hacer una aproximación lo mejor que podamos. El resumen que nos hizo el doctor Sebastián estuvo supremamente bueno.